según yo, esta clase va a ser corta. Qué bueno, las porque hay que fotos ya estudiar. están en la casa, pero porque cuando venía acá me di cuenta que mejor dejo una parte y se las paso el lunes, porque una de esas partes no es difícil a lo que vamos a ver ahora, sino que conceptualmente hace toda la diferencia. Como que realmente van a ver que acá son cosas muy sencillas en cuanto a qué se divide con qué, pero lo que se interpreta es distinto. Y esa cosa que quiero pasarles el próximo lunes y no ahora, que tiene que ver con esto, ¿no? Que tiene que ver con más bien que entiendan el concepto, porque si no, no van a entender la diferencia de los otros dos. Como que vamos a hacer eso. Y tiene que ver con los estudios observacionales, siguiendo lo que les mostré en la clase pasada de ensayos clínicos. Entonces, como no sé si se acuerdan, no han tomado su diapositiva, un breve repaso. Acuérdense que nosotros, toda esta línea de investigación es porque queremos identificar los factores de riesgo, ¿cierto? Para ver cómo se relacionan, cómo lo cuantificamos. Y así entender cómo se presentan las enfermedades en la población. Hablamos también de que era un factor, dijimos que los factores de riesgo eran aquellos que en cualquier escenario van a ser los que favorecen la presentación de una condición de interés, que para nuestro caso habitualmente es enfermedad o infección, ¿cierto? Y de todas las clasificaciones les dije que las más que ustedes se van a ver enfrentadas van a ser las últimas dos, en cuanto a permanente y no permanente, porque tienen que saber, no sé, si les digo animales sujetos a una dieta por tal periodo de tiempo y queremos ver que esa dieta sea o no inocua, es un factor no permanente, porque está con el tiempo acotado, los animales van a consumir esa dieta por cierto periodo, vamos a ver qué consumen, van a estar expuestos a ese factor dieta de forma no permanente. Lo permanente, si queremos ver, por ejemplo, si una enfermedad se asocia a la condición de edad. Entonces vamos a tener dos grupos, uno que va a ser adultos, por ejemplo, y el otro jóvenes. Y ahí tienen otro factor que no es permanente, porque después pueden dejar de ser joven y eres adulto. Entonces, ahí es para que entiendan y no se asusten si en la prueba aparecen así. Difícilmente yo le voy a preguntar, ¿este factor es no permanente? No, pero tienen que entender cómo, desde dónde nosotros clasificamos los factores. Y después les dije que esta era como la Biblia o el mapa, porque la clase, hola, de los estudios observacionales se sitúa en una categoría más amplia de los estudios epidemiológicos, que es el estudio analítico de la epidemiología, ¿cierto? Y hacíamos la diferencia. ¿Pregunta? ¿Seguro? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo se llama? Franco. Franco Simoniano. Franco Simón. No, mentira, yo lo inventé. Entonces, para que Franco no lo olvide tampoco, nosotros tenemos estos dos grandes grupos, ven ahí el cursor, entre los que son descriptivos y los analíticos. Y nosotros, si queremos asociar esos factores que pueden ser de riesgo con el resultado, es decir, que efectivamente el factor puede estar asociado, mientras más, en este ejemplo a la derecha nos encontramos, quiere decir que el estudio es más capaz, es más robusto de dar una información que pueda efectivamente cuantificar más. Y lo que vimos la semana pasada fue esta parte, la manera que podemos de forma más potente reducir la incertidumbre y decir, bueno, este factor efectivamente se asocia, que eran los ensayos clínicos, que están en esta categoría. Pero ahora vamos a ver esta parte, que son lo que más se hace, porque los estudios experimentales son más costosos, hay que estar mucho más entrenados, tienen que estar con condiciones de laboratorio bastante más controladas y eso implica infraestructura, etc. Entonces lo que más se hace es acá, también tiene sus costos por supuesto, pero comparado a los dos este es menos costoso y por eso se hace más. Y tiene distintas variantes. Nosotros vamos a ver dos de estas. Y la tercera es la que les digo que vamos a ver la próxima semana. No es que sea distinta porque tiene sus variaciones, pero el concepto acá puede ser un poquito más complejo de entender. Entonces, nuevamente, la gran diferencia entre los dos es que si vamos a describir
Primero que todo, entre los analíticos no vamos a comparar grupos. O sea, primera diferencia, no vamos a establecer grupos de exposición o no. Porque queremos ver qué pasa con el fenómeno que vamos a estudiar. Y después, vamos a entender que esta forma exploratoria de entender el fenómeno nos va a permitir generar hipótesis de investigación. ¿Qué es lo que está pasando? Porque ya caracterizamos la zona. Entonces, con esa información pasamos al analítico y ahí generamos grupos, ahí comparamos unos contra otros, ahí podemos cuantificar y decir, ah, esto es más potente, esto no. ¿Se fijan? Eso es como para que se ubiquen. Entonces, ensayos clínicos está dentro de los estudios analíticos y dentro de ese mismo grupo están los estudios observacionales que ustedes, si hacen tesis, van a tener que establecer. Bueno, este estudio se va a hacer en la zona de Santiago y va a durar de un año. Y lo vamos a ver durante todo este tiempo o solamente al final. Entonces, si es todo el tiempo, tiene un nombre, si al final, tiene otro nombre. Y esta tablita les dije que también nos va a acompañar todo el tiempo, porque en el fondo, cuando estamos en este caso de los estudios observacionales, vamos a establecer dos grupos que van a estar expuestos a lo que queremos estudiar, básicamente el factor que creemos que es de riesgo, y el grupo que no va a tener ese factor. ¿Sí? Esa es como la gran diferencia. Y vamos a ver, dependiendo del diseño del estudio, qué pasa en el grupo de los que estuvo expuesto y qué pasó con el grupo que no se expuso a ese factor. Entonces, esta tablita básicamente siempre va a ser dividir algo versus algo. Es importante identificar perdón, qué cosa van a dividir. Entonces acá vamos a generar métricas, números. Y ese número es súper sencillo, pero tiene interpretaciones distintas. Primero, ese número nos va a decir si hay asociación entre lo que estamos viendo en nuestro diseño. Es decir, por ejemplo, en el grupo de los expuestos, si efectivamente el factor es de riesgo y efectivamente es presentación de enfermedad, esperaríamos que en el grupo que se expuso tenga más enfermedad que en el grupo que no tuvo el factor. Es como a priori, ¿cierto? Entonces, para establecer si eso es así, hacemos una métrica, nos da un número, y ese número nos dice sí, hay un tema con el factor porque los que están expuestos al factor tuvieron más enfermedad. Pero si tenemos esa métrica también nos dice, pero qué tan fuerte es esa asociación. ¿Es débil? ¿Qué tantas veces más de riesgo? Entonces, la interpretación ahí cambia, aunque el número es sencillo. Es una división para que no se asuste. Y eso es como lo que tienen que entender nuevamente antes de que entremos a cada estudio. ¿Qué pasó? Eso es de maña, como que aquí. Esa medida de asociación tiene distintos nombres, aunque el valor sea el mismo. Y va a tener distintos nombres en función del diseño del estudio que vamos a hacer. ¿Sí? Se interpretan igual, se calculan más o menos igual, pero hay diferencias. Entonces, vamos a ver que esa medida de asociación que le vamos a poner nombre, de grandes rasgos, fíjense en el cursero, nos va a decir, ¿hay o no hay asociación entre el factor de riesgo y la presentación de enfermedad? Es decir, efectivamente el factor de riesgo está causando que haya más enfermedad en el grupo que se expuso al factor. Y si hay, nos va a decir qué tan grande es, ¿cierto? Para que sepan, va de 0 a infinito, pero para nosotros el número mágico es el 1. Y ese 1 es mágico porque es una división, es una simple división de lo que pasa a los que estuvieron expuestos al factor y los que no fueron expuestos al factor. Pero eso nos va a decir si el factor que estamos viendo efectivamente es de riesgo, o puede ser que nosotros partimos diciendo ya este estudio va, no sé, se nos ocurrió hacer este estudio y vimos la literatura que decía que habitualmente los que estaban expuestos a ventilación mecánica tenían más riesgo de enfermedad respiratoria en producción de chanchos. O sea, y queremos ver una nueva instalación y después le preguntamos al experto y nos dicen, sí, es que hemos visto más en la práctica de los chanchos que se enferman más cuando están ventilados por mecánico versus. Entonces, así partimos y hacemos dos grupos. Un grupo de los chanchos que van a tener la exposición a esa ventilación mecánica y vamos a tener otro grupo que o no va a tener ventilación o va a tener, por ejemplo, ventilación automática. El punto es que son dos grupos separados y sabemos que a priori
la ventilación mecánica debería generar más enfermedad porque es lo que nos dice todo, nos dice la literatura. Hacemos el estudio y de repente al final vemos que los chachos que menos se enfermaron son efectivamente los que fueron ante una ventilación mecánica. Entonces al final el factor que al principio dijimos que era de riesgo, al final terminó protegiéndolo. Entonces el mismo factor cambia a la interpretación y le hablamos de factor protectivo. ¿Y quién nos va a decir si lo hace protectivo o lo hace de factor de riesgo? Es el 1. ¿Sí? ¿Por qué? Se lo voy a también mostrar en un ejemplo, pero antes de entrar a los diseños de cada uno, para que entiendan bien esta parte. Si tengo un número arriba que se llama, ¿cómo se llama? En una división, ¿cómo se llama? Numerador, muy bien, numerador. Y un denominador, ¿cierto? Si tengo un número que el numerador es más grande, dividiendo por uno más chico, el número va a tender a ser mayor a 1, o de 1 para arriba. Al revés, si el de arriba es más chico y el de abajo es más grande, va a tender a 0 o ser menor a 0, ¿cierto? Pero cuando lo llegamos de la parte matemática a la biológica, y estamos diciendo que ese número arriba implica los que se expusieron al factor de riesgo, y abajo los que no se expusieron, si arriba hay más enfermedad, es porque efectivamente el grupo que se expuso va a tener, digamos, más asociación al factor, por lo tanto va a ser más grande. Y el número que nos va a dar va a ser más cercano a 1 o mayor a 1. Por el contrario, si abajo los que están no expuestos tienen más enfermedad respecto a los que están arriba, el número va a ser tendiendo a 0 o menor a 0, y vamos a ver que parece ser que el factor que creíamos que era de riesgo es protectivo. ¿Sí? Y ahora le ponemos una imagen para que se consuele. Entonces, nuevamente, eso es válido para los tres, pero esto requiere un poquito más de darles un ejemplo de un concepto que es el odds ratio. ¿El qué? El odds ratio, el odds ratio, la razón de posibilidades, pero el concepto ahí que es más complejo de entender es el O de D. Porque entender una posibilidad diferenciándola de una probabilidad no es tan fácil entenderlo. Entonces, el primer estudio, el de corte, yo supongo que todo aquí, les digo corte, sabe de una corte, ¿o no? A ver, ¿quién me dice un punto para la prueba? ¿Qué es una corte? ¿Qué es una corte? Sí, diga, levante la mano. Puede ser los puntitos, puede ser. Es un grupo que está dividido. Un grupo que está dividido. No te ganas el puntito, no te ganas el puntito. No, otro. Es como Allá. la línea que hay en el que tiene una característica en común. ¿Y tú? Es como la línea que hay entre la diferencia de un grupo y otro. No, era parecido a eso, no. Ding, 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 al fondo. Me decís tu nombre, porque ahí estaré corto. Pero sí, una corte es un grupo de individuos que tienen una característica en común. Por ejemplo, ¿ustedes entraron en el 2020? ¿Cuándo entraron? Ya, ustedes son los que entraron en el 2021, por lo tanto son la corte del 2021. Esa es la característica que tienen todos ustedes en común, entraron en el 2020. Entonces, una corte va a ser, para el caso de los estudios epidemiológicos, no sé, un grupo que tenga una característica que queremos estudiar. O sea, todos los viejos, todos los jóvenes. Esa va a ser la corte de viejos, la corte de jóvenes. ¿Entienden? Eso se quiere decir con cohort. Ya. Perdónenla, porque parece ser que yo, en la presentación que tenía antes, estaban como 16.9 y aquí quedó como 6.9. Sí, como una cosa. Pero yo creo que sé. Fíjense acá con el cursor. Por favor. Eso es importante porque así... A ver, paréntesis. Yo hago esta clase desde 2020 y lo he hecho en pregrado y en posgrado. Y he visto que la mejor forma de entender esta cuestión, y para que no se le olvide en cuanto a que está aprendiendo esa cosa de memoria, es que entiendan el diseño del estudio y cómo se conforman los grupos. Eso es todo lo que tienen que entender, porque si saben cómo es el diseño, saben qué medida es. Porque la medida se interpreta igual, es el 1. Pero esa interpretación la hace como, este es un estudio de corte y el diseño es este, y lo ubicaste. Yo creo que esa es la mejor estrategia que les puedo decir porque es la manera más fácil de entender esta cuestión. Entonces, inventamos una enfermedad o una condición de interés que queremos estudiar, ¿cierto? Y tenemos que establecer dos cortes, dos grupos. La corte de los expuestos al factor que queremos estudiar, que tentativamente para nosotros es de riesgo, y los que no están expuestos a ese factor. Y una de las características de esta cuestión es que estos individuos que conforman ambos grupos no tienen la enfermedad, no tienen, es decir, entran sanos.
¿Sí? Ahí va la primera pista, primer tip del diseño. Aquí entran todos sanos. Entonces, si entran todos sanos y lo evaluamos en el tiempo, lo que vamos a ver qué pasa en ambos grupos en cuanto a si se presenta o no la enfermedad, ¿cierto? Entonces, ese es el diseño de un estudio de corte. En general, es el más usado. Un grupo que va a estar expuesto al factor que creemos que es de riesgo, otro que no va a estar expuesto. Hacemos el tiempo de seguimiento que va a depender de la enfermedad que estemos estudiando. Y vamos a ver que en el grupo de los expuestos va a haber quienes se desarrollaron la enfermedad y quienes no lo hicieron, y lo mismo para el grupo que no estuvo expuesto. También van a desarrollar la enfermedad, algunos no lo van a hacer. Entonces ahí vemos qué pasó. Hagamos un ejemplo con manzanita. Sigan viendo aquí la pantalla. En rojo son los adultos, imagínense lo que quieran, perritos, gatos, pudú, cóndor, lo que quieran. Y jóvenes, ¿cierto? Ya, están los dos colores. Y para este caso vamos a hacer el estudio por 4 meses. ¿Por qué? Va a depender, puede ser 1 año, 10 años, 20 años, va a depender del estudio que queramos estudiar, o sea, en el fondo de evaluar el factor. Por ejemplo, si es cáncer, obviamente esto no va a ser 4 meses, sino que va a ser probablemente 10 años, o sea, 8 años. Si son enfermedades postparto, probablemente van a ser las primeras 2 o 3 semanas. ¿Se fijan? Entonces va a depender de la enfermedad. Para acá, por ejemplo, pusimos 4. Entonces, parten todos sanos, adultos y jóvenes. Si se fijan ahí, hay 5 y 5, ahí está mi grupo. Partieron, de aquí, lleguemos aquí al mes 4 y hago la evaluación y supe cuándo se enfermaron estos animales y cuándo estos no se enfermaron. Entonces aquí vemos que los jóvenes, lo llevo acá. Primero, sáquense el número de la cabeza, sino el concepto primero. Si parten todos sanos y veo al final del tiempo cuántos enfermaron en cada grupo de adultos y jóvenes, yo puedo calcular incidencia. Porque estoy viendo, por eso les pasé al principio del curso que estamos haciendo, en los nuevos casos de enfermedad en el tiempo, ¿cierto? Pero hay otro diseño de estudios profesionales que no puedes hacer eso. Entonces, no vas a poder calcular incidencia. Y es una gran diferencia, por ejemplo. Entonces, por eso me refiero que el diseño acá es importante, porque aquí parten todos sanos y vemos qué pasó en cuanto a la enfermedad. Eso implica que este estudio de corte nos permite estimar incidencia, ya sea como riesgo solo, ¿se acuerdan? Como número de casos nuevos, partido por la población al inicio del estudio. Eso era riesgo de incidencia acumulada, densidad de incidencia también se conoce. Y o tasa. Aquí sabemos que los adultos enfermaron al mes 1 y podemos calcular el tiempo del riesgo. Podemos hacer la tasa. Pero este estudio nos permite hacer. Entonces, ahora esto, para que lo tengan mucho más didáctico ustedes. ¿Está funcionando? ¿Escuché eso? Sí. Bueno. Tiene 14. No, pero es que ya lleva 2 o 3 semanas que no estaba muerto. Del lado. Este es el máximo. Está en 28 ya. Ahí está lo mismo que les dije, pero esquematizado para que ustedes lo estudien después, pero obviamente si estamos viendo en ambos grupos qué pasó, vamos a ver que en ambos grupos algunos se enfermaron y otros no se enfermaron, y eso tiene una letra para que se ubiquen cómo se divide, etc. Eso quiere decir que en este estudio de corte vamos a poder calcular la incidencia del grupo de los expuestos y la incidencia del grupo que no estuvo expuesto al factor. Y como les dije hace un ratito, ¿cómo es la incidencia? ¿Cuánto enfermaron el grupo de los expuestos respecto al total? A dividido más B, simplecito. Y lo mismo acá, del grupo que no estuvo expuesto, la cantidad de los que se enfermaron respecto al total. C dividido C más. Y esa medida para este estudio se llama riesgo relativo. Acuérdense que la incidencia era el riesgo o la probabilidad de desarrollar una enfermedad en el tiempo. Y el riesgo relativo específicamente establece eso. ¿Qué pasa con la incidencia del grupo que se expuso al factor versus a la incidencia del grupo que no se expuso al factor? Riesgo relativo. En este estudio también se puede ocupar otra medida, pero lo vamos a dejar pendiente. No es que sea la única, pero es la que más se utiliza. Y tiene varias cosas, porque les dije la primera diapo en cuanto al número 1. Ahora le pusimos nombre. Es lo mismo, pero ahora como estamos calculando la incidencia del grupo de los expuestos versus la incidencia del grupo de los no expuestos, esto se llama riesgo relativo, para que se ubique. También va de 0 a 1, perdón, de 0 a infinito, y también calculamos el 1 en base a esta división y qué nos pasa.
Si A es igual a 1, significa que la cantidad de enfermos en el grupo que se expuso versus a los que no estuvo expuesto es la misma, por lo tanto no hay asociación. Súper sencillo esa parte, para que no se mareen, porque 1 significa no hay asociación, porque acá, si esto es igual a esto, o sea que aquí hay 4 casos nuevos en el grupo de no expuestos y acá también hay 4, nos da 1, va a ser, y si nosotros dijimos que aquí debería haber ahí un factor de riesgo, no hay asociación, ¿se fijan? Es por eso. No es que el 0 significa no asociación, es el 1. Si es mayor a 1, obviamente hay más casos acá en el grupo de los expuestos versus los que no se expuso. Por lo tanto, el factor es de riesgo. Al contrario, si aquí hay menos casos nuevos y aquí hay más, significa que el factor era más bien protectivo. De acá, ahí les digo el spoiler, el odds ratio también se puede calcular acá. Pero veámoslo solamente por mientras el tema del riesgo relativo. Ejemplo con manzanita, le ponemos imágenes. Y lo mismo que conversamos de los animales adultos y jóvenes, ahora hacemos los dos eran grupos de 5, vemos cuántos se enfermaron en el grupo adulto y cuántos lo hicieron en los jóvenes, cuántos enfermaron respecto al total, 3 sobre 5, cuántos enfermaron respecto al total, 1 sobre 5 y eso nos da 3. ¿Cómo se interpreta? Y aquí viene la interpretación mágica. Esa es una forma de interpretar en veces más, cuántas cantidades más de riesgo, que literalmente en veces, tiene el grupo que está expuesto al factor respecto al grupo que no está expuesto. Entonces, como aquí nos dio 3, quiere decir que los animales adultos tienen 3 veces más riesgo de enfermarse que los animales jóvenes. ¿Se fijan? Así se interpreta. ¿Cuántas veces más de riesgo tiene, en el caso de que es un factor de riesgo, tiene el grupo en cuestión que se expuso respecto a los que no se expusieron? Hasta ahí. Entonces el RR solo se expresa en veces más que el otro. Sí, en cuanto a, es como la parte más general es como cantidad de veces, pero en el fondo habitualmente le va a expresar en ese contexto. ¿Duda hasta ahí? ¿No? ¿Qué era RR entonces? Muy bien. ¿Qué pasa si es lo contrario? ¿Por qué dice más chico? Ya, pero lo mismo. ¿Qué pasa si, como les dije, partimos el estudio y decimos ya, este grupo va a estar expuesto a un factor que creemos que es de riesgo? Y tenemos ahora que pasa lo contrario. Entonces, hacemos el estudio por un tiempo X, aquí no es la idea, sino que entiendan lo que pasa al revés. Hacemos la misma división, cuántos se enfermaron en el grupo de los expuestos respecto al total, lo mismo de los no expuestos, la misma división, y nos da que da 0,57. Pero cuando es menor a 1, la interpretación tiene que tener una sutileza, que es, la interpretas al complemento de 1. O sea, tú tienes que al 1 restarle el 0,57, que te da 0,43, y es eso lo que te protegió el factor. Ese es el porcentaje que te protegió. ¿Se entiende? Cuando es la medida de asociación te da menor a 1, tienen que al 1 restar ese valor, en este caso 1 menos 0,57, y ese resultado final, el 0,43, lo expresa en porcentaje, y ese es lo que te protegió. O en este caso, los individuos expuestos tienen un 43% menos de riesgo de enfermarse, o 43%, ahí está expresado como probabilidad, pero el anterior está como veces, se fijan ahí, puede ser de las dos maneras, menos de riesgo de enfermarse que los no expuestos, porque finalmente, fíjense, en el grupo que dijimos que estaban expuestos al factor, se enfermaron menos. Entonces, por eso este número es más chico que este, y por eso está al revés. No, yo la pregunto, no, la pregunto. La pregunto. Ya, ¿hasta ahí entendieron? ¿Sí? ¿O no? No lo escucho convencido. Sí, profe. Ya, ¿y qué pasa al revés? ¿Y si fuera al revés? Casi bueno. ¿Y si fuera al revés? De los enfermos los sanos. ¿Y si fuera al revés aquí? Lo que vimos hace un ratito fue todo hacia adelante. Grupos que entran sanos
expuesto, no expuesto, vemos qué pasa en un tiempo X, calculamos la incidencia de ambos grupos. Eso es como el detalle fácil. Pero también podemos hacerlo al revés. Por ejemplo, imagínense, bueno, estamos a mitad de 2024, cerramos 2023 y lo hacemos 21 años, ¿cierto? Y queremos ver qué pasó desde 2023 a esa fecha, aquí un ejemplo humano, y vamos a ver hacia atrás. Primero, por ejemplo, imagínense que estamos viendo un factor como tabaquismo, no sé. Y acá partimos buscando las fichas clínicas, por supuesto, y por eso casi siempre se hace en humano, donde hay un registro del historial más acabado. Entonces, llegamos finalmente que en 2022 habían tantas personas que estaban expuestos a fumar y estas verdes no estaban expuestas a fumar. Y además sabemos que en ese tiempo cuántas enfermaron de cada grupo. Entonces podemos hacer lo mismo, solamente que estamos viendo hacia atrás el tema. No hay ninguna diferencia en cuanto a la interpretación de la métrica, nada, solamente que ahora podemos partir al revés porque tenemos habitualmente la capacidad de acceder a fichas clínicas. Por eso hay muchos estudios que están buscando fichas clínicas de hospital y ven que, no sé, oye, nos dimos cuenta que de tal fecha a tal fecha pasó tal prevalencia con tal enfermedad y es porque hacen ese estudio, lo hacen ese estudio. Ya. Algunas consideraciones. Profe, espere. Dígame. Cuando es al revés, se hacen los cálculos de la misma forma. Lo mismo, porque lo único que vas a hacer es que vas a identificar tu grupo de expuesto y no expuesto mirando las fichas clínicas para atrás. Es todo. En ese ejemplo eran 21 años, entonces tú quieres saber ya cuándo se enfermaron cada uno, pero también quieres saber cuándo estuvieron todos sanos. Puede llegar un punto cuando estaban como sanos, por ejemplo, y ahí puedes establecer el grupo y después sabes cuándo se enfermó cada individuo del grupo. Como lo mismo, te va a dar 1 menor a 1 igual a 1 y se interpreta igual. Solo que le estaba diciendo que habitualmente hacemos un estudio como de campo que basa en el tiempo, pero también podríamos hacer un estudio más económico viendo solamente fichas clínicas y más rápido. Entonces es como lo mismo, solo que la mirada. Obviamente esto tiene que ver con fija y abierta, es similar a lo que hablamos al principio de población abierta y cerrada. Básicamente estamos diciendo que una corte fija, un grupo expuesto fijo, es un grupo que no van a entrar, va a estar como cerrado, solamente ese grupo va a tener. Por el contrario, la abierta va a permitir el ingreso de individuos a la corte y eso va a depender, por ejemplo, que si se te muere un animal en la mitad del estudio, por ejemplo, o pasó una cosa que en el fondo hizo que la proporcionalidad no se mantuviera. Entonces, se pueden diseñar estudios que tienen cortes abiertas y cortes fijas. La más robusta es la corte fija, en el fondo cerrada, para que se mantenga lo mismo. Pero en estudio a veces pasa que en la práctica, no sé, pues ustedes mismos de repente se comprometen con algo, de repente no pueden, ya no pueden ser parte del estudio. Abandonan por cualquier razón. Pues, entonces, ese es como el concepto, que es similar a lo de población abierta y cerrada. Y este es el resumen que venimos conversando. Obviamente, partimos sanos, vemos qué pasa en el tiempo, cuántos se enfermaron en el grupo expuesto y no expuesto, calculamos incidencia. Por lo tanto, podemos establecer este estudio ¿para qué? Para estudiar factores de exposiciones raros, por ejemplo. Se hace bastante. Pero el mayor la mayor limitante es justamente ese comentario que les dije hace un rato, que cuando son estudios, a ver, qué es corto y qué es largo, qué es grande y qué es chico, no sé, pero es como, digamos, depende de la enfermedad, pero imaginemos que una enfermedad que necesita estar por lo menos 5 años. ¿Ya? 5 años es mucha plata. Así como si quieres saberlo en la investigación es mucha plata. Así como por mantener un equipo de 8 personas por un año, con estos cargos, son como 200 millones de pesos al año. O sea, solamente por eso. Y para tener un estudio de 5 y 50 materiales. Harta plata. Entonces, ya imaginemos, tenemos al limitante. Sí. Y en esa enfermedad partimos súper bien, pero resulta que al año 4 vino una enfermedad y nos arrasó con la mitad de
de nuestra unidad de estudio, que pueden ser pequeños productores, puede haber sido, no sé, por el virus influenza aviar. Algo pasó que al final la mitad de los productores, un porcentaje importante, se tiene que ir de, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces, en el diseño del estudio, cualquiera, uno debería estar en consideración de que, oye, ¿qué podría pasar en este caso? Entonces, ¿podemos tener la corte fija o abierta? ¿Qué nos conviene? Tener a priori, o sea, se entiende como que va a depender de la enfermedad. Pero al mismo tiempo, si pasa que todos, o sea, en el fondo pasa el mejor escenario que ustedes pueden tener, pero aún así, por distintas cosas, la gente puede decidir salir de esto. O el productor quiere, no sé, no tuvo más experiencia con algo y no quiso más. A nosotros nos pasa mucho en terreno, y a ustedes también les tiene que haber pasado, o les va a pasar, que los confunden con el SAC. Por ejemplo, los confunden con el SAC o los confunden con el MinSal a veces, cuando estaban con COVID y nos poníamos los overoles blancos. Sí, ahí estábamos con lo mismo. Entonces, a mí me pasó que muchas veces cuando todo muestra en pleno COVID, nos poníamos los overoles blancos y todo, y la gente pensaba que estábamos mostrando a la familia, que estábamos hablando de la PCR, pero en verdad estábamos mostrando la... bueno, el punto es que pasó eso y hubo gente que en el fondo no quiso participar o dejó participar porque mientras nosotros fuimos y volvimos a ir, entre medio fue el SAC a mostrarle y les dejó, no sé, 4 gallinas pinchadas mal y se desangraron. Entonces tú podías haber hecho un vínculo colaborativo súper bueno, así con la señora Juanita, gracias por nos vemos el próximo viernes, no sé. Llegáis y la señora Juanita se encuentra que le mataron 2 gallinas, por eso la pincharon mal, y dicen, vestidos iguales, digamos, con color blanco y todo con la mascarilla. Y dicen, no, el que ya no. Y tiene todo el derecho, y tu diseño también ahí se ve afectado. Por eso el estudio corto tiene esa falencia en el fondo. Tenéis que considerar que se puede perder gente del camino, por distintas razones. En este caso se puede perder animales en el camino. Hay productores que van a querer participar o no. Puede pasar. Entonces, en el diseño se tiene que considerar eso. Claro, si estamos haciendo 2 grupos, la idea es que los 2 grupos tengan la característica que lo hace ser de ese grupo, o sea, que efectivamente los expuestos sean expuestos y los que no están expuestos no tengan exposición o no tengan el factor de riesgo, ¿sí? ¿Y cómo? Porque puede pasar, por ejemplo, una dieta, creo que se lo dije la clase pasada, pero previamente tenemos una dieta, por ejemplo, la aplicamos en un grupo expuesto a la dieta, ¿ya? Y el otro grupo no se expone a esa dieta, una dieta comercial se puede comer. Y lo seguimos por un año, y vemos que efectivamente en el grupo que consumió la dieta, ganaron 2 kilos más, estoy exagerando, pero 2 kilos más en promedio, versus el grupo que no consumió la dieta. Pero resulta que hacemos un análisis un poquito más profundo y vemos que el grupo de los expuestos eran 100 y 100, y vemos que en los expuestos habían 60 machos. Y en el grupo no expuesto habían 20 machos. O sea, el grupo no expuesto estuvo más conformado por hembras, el expuesto más por machos, y eso tiene un sesgo porque el macho genera más ganancia de conversión por una condición propia. Entonces, constituí un grupo de forma con sesgo. Tengo un resultado, efectivamente, pero porque conforme más el grupo, mi resultado está mal, o sea, no puedo ser extrapolable, tiene que estar bien diseñado, porque en el fondo ese factor confundidor que lo vimos, creo que también en causalidad, que algo que es parecido, no sé, cuando les dije que hay un estudio que dice que la gente que consume helado se ahoga más en la playa. O sea, la relación es que la gente en la playa come más helado y que puede ser por otras cosas que se ahogan en el fondo, pero no es porque estáis consumiendo helado te vaya a ahogar. ¿Se fijan? Entonces estáis confundiendo. Acá puede ser que efectivamente el grupo que se puso a la dieta ganó más peso, pero porque tu grupo está lleno de machos. ¿Se fijan? Por eso hay que hacer diseño y el estudio de caso de control permite bajar ese sesgo. Listo, vamos al break hasta acá, a menos que tengan una duda. ¿No? ¿Cómo? No se quedaba mucho tiempo. No, porque justamente si le pasaban los 3, estábamos hasta los... La verdad es que yo eso tengo que entender porque sabéis que me pasa de que a veces me cuando está trabajo pero no puedo.
Te sale igual. ¿Viste que eso? Ya. Da igual. O sea, estaba bien, ¿Cómo se saca la fracción Ya. líquida y las malas de un Ahora sí. de los orines? Ahora están llegando. La mezcla de agua, orina y pieza. Todo eso se mezcla y se va a estos como ¿cachai? ¿Ahora sí? Y Ahora aquí sí. hay más extractores que van sacando y van. Entonces vimos estudios de cohorte, prospectivo, ¿cierto? Y les dije esa variante de que podíamos también ver las fichas clínicas de hacia atrás, ¿cierto? Pero ese es el diseño. Teníamos a todos los individuos en dos cortes y vemos que como están sanos, qué les pasa en el tiempo en cuanto a la enfermedad. Pero acá, este ya les debería dar una indicación de qué pasa en este estudio. De nombre de corte transversal, también se le conoce como estudio de prevalencia. Que acá, como es prevalencia, no tenemos idea quiénes son los individuos sanos y quiénes son los enfermos. Porque estamos en un punto en el tiempo, no sé si me entienden eso, por eso fíjense en el esquema. Todo esto de ver quién va a estar expuesto y quién no va a estar expuesto y quién es sano y quién no, eso va a ocurrir en un momento en el tiempo. No va a haber un seguimiento. Y como no va a haber seguimiento, no podemos ver casos nuevos de enfermedad. Solamente vamos a ver cuánta enfermedad hay en ese momento que estamos calculando. ¿Se entiende? Esa es la gran diferencia. En uno voy a hacer un seguimiento de tiempo, en otro acá es el momento. Por supuesto ocurre en un momento, pero no veo dinamismo. No veo casos nuevos de enfermedad. Veo, en este momento hubo tanta enfermedad. ¿Se fijan? Entonces, pero seguimos en la misma lógica. Seguimos en la misma lógica en el fondo. Vamos a ver ahora, con la diferencia de tener un momento en el tiempo, una foto, quienes finalmente estuvieron expuestos al factor, porque no sabemos quién estuvo expuesto o no, porque aquí tenemos todo un grupo de individuos sanos y enfermos. ¿Se fijan? Ahí tenemos una mezcla de esto. Entonces, no sabemos quién estuvo expuesto y quién no estuvo expuesto. Entonces, en una foto lo que hacemos justamente es tomar estos individuos completos y ahí evaluamos la presencia o no de ese factor de exposición. Ahora, la idea de esto, como estamos partiendo de una muestra, que sea lo más representativa posible de la población. Eso ya nos ayuda a minimizar el sesgo de nuestro estudio, porque estamos haciendo una selección aleatoria, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer todas estas cosas lo más rigurosamente posible. Pero la gran diferencia, insisto, acá no hay tiempo. Acá vemos cuánta enfermedad hay en ese momento, no hay seguimiento, no vemos que pasen 4 meses más, es en el momento. Entonces, con esa definición, ¿qué medida podemos calcular? Prevalencia. Solamente cantidad de enfermedad dividido la población en ese momento. Fin. No podemos hablar de casos nuevos de enfermedad. Por lo tanto, cuando vemos la foto, vemos en el fondo cuántos totales hay entre sanos y enfermos. ¿Se fijan? Pero no sabemos cuántos casos nuevos fueron de esa enfermedad. Insisto, el mensaje es el mismo. Es un momento estático en el tiempo, no veo seguimiento, no sé la condición, solamente sabemos los que están enfermos en el fondo, pero sabemos que se expusieron a qué cosa. Porque es un momento muy acotado. ¿Se fijan? Entonces, pero la tabla sigue siendo la misma. Vamos a tener un grupo expuesto o no expuesto, vamos a ver en ese momento
cuáles son los enfermos, cuáles son los enfermos acá, respecto al total. Y es lo mismo, solamente que en el estudio anterior eran casos nuevos, porque era un estudio que permitía ese diseño, ver qué pasaba en el tiempo, pero acá no, acá tenemos cuántos estuvieron expuestos, cuántos no, total, es un momento. Y el nombre de la medida de asociación ahora se llama razón de prevalencia. Acá también se puede calcular otra métrica, que es el odds ratio, pero para asociarlo más fácil, acá es la razón de prevalencia. Entonces, en la prueba, obviamente, van a tener alternativas, qué sé yo. En los estudios de corte transversal es posible calcular casos nuevos de enfermedad. No sé, cosas así tiene que, como que lo que me interesa es que el diseño les quede claro, porque si tienen el diseño, dividir va a ser lo mismo por lo mismo, caso sobre total, caso sobre total, va a dar igual a 1, menor a 1, mayor a 1, la interpretación es la misma, pero el diseño es distinto. En uno es dinámico, casos nuevos de enfermedad, corte, transversal ahora, caso estático, esto es lo que había en ese momento. ¿Se fijan? El diseño es distinto. La métrica es la misma, pero el diseño es distinto. Y acá se llama razón de prevalencia. El anterior, riesgo relativo. Insisto, la relación es la misma. Va de 0 a infinito, la interpretación igual al riesgo relativo. Si igual a 1 no hay asociación porque esto arriba es igual a lo que pasa acá. La prevalencia de los expuestos es la misma que la de los no expuestos, por lo tanto no hay asociación. Si es mayor, efectivamente es porque los individuos expuestos tuvieron más enfermedad porque estaban expuestos al factor de riesgo respecto a los que no. Y si es menor, el factor es menor a 1, perdón, el factor es protectivo. Y la interpretación sigue siendo veces, ¿se fijan? Si acá nos dio mayor a 1, imaginemos que nos dio 5, que la prevalencia de la enfermedad es 5 veces mayor en el grupo de los expuestos comparado a los no expuestos. ¿Se fijan? Y si es protectivo, al revés, nos da 0,3, bueno, 1 menos 0,3 es 0,7, entonces la prevalencia, la prevalencia de la enfermedad es 30% menos que comparada a la prevalencia del grupo que no estuvo expuesto. ¿Se fijan? Como la misma lógica en cuanto a numérico, pero la diferencia es más bien conceptual. ¿Sí? Acá tiene el mismo ejemplo, que no es, me parece que es riesgo relativo esto, no es razón de prevalencia, pero es para mostrar un ejemplo también con lo mismo. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo nuevamente. Tenemos un grupo X conformado con 10 individuos que están expuestos a un factor, el otro grupo igual. Hacemos seguimiento, qué sé yo, de un año y vemos que cuántos se formaron en los expuestos, cuántos lo hicieron los no expuestos. Hacemos la división, 0,4 dividido 0,1 nos da 4, por lo tanto el grupo de los expuestos tiene 4 veces más probabilidad de desarrollar o 4 veces más riesgo de desarrollar el evento comparado al grupo no expuesto. Un ejemplo. Profe, tengo una duda, no sé si lo habrá dicho en algún momento, pero por ejemplo, si los enfermos que no estuvieron expuestos fueran más que los que sí estuvieron expuestos, ¿por qué podría ser? Si no estuvieron expuestos, ¿por qué serían más? La protección de otro. Sí, pero tú dices, ¿por qué podría pasar que el grupo Claro, que no se expuso tenga más enfermos enfermedad? que el que no se expuso? Ah, ya, porque entiendo perfectamente lo que haces. Es porque, insisto, vamos a hacer un poquito, todo aquí entender. Yo parto mi estudio asumiendo que el grupo que va a estar expuesto va a ser un grupo que va a tener justamente esta característica que yo denomino factor de riesgo, ¿cierto? Que puede ser permanente o puede ser no permanente. La edad, la dieta, sexo, no lo mismo. Entonces, los antecedentes me dicen que ese grupo va a estar expuesto a un factor que la literatura, los estudios, los expertos dicen que es de riesgo. Entonces, ese grupo va a tener ese factor y va a tener un grupo que no tiene ese factor. Entonces, yo espero, si hago el estudio, si es así, que al final del estudio los que están expuestos tengan más enfermedad. Claro. ¿Cierto? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Comparado a los que no están expuestos. Pero justamente pasa lo que dices tú, que los que no estuvieron expuestos tienen más enfermedad, o que los que estuvieron expuestos tuvieron menos enfermedad. Ajá. Y eso quiere decir que el factor que inicialmente tú pensaste que era de riesgo, parece ser que los protegió. Entonces hubo un factor en realidad protectivo y eso hizo que el factor de exposición del grupo de los expuestos previniera que se desarrollara tanta enfermedad
comparado a los que no tuvieron ese factor. Entonces, inicialmente partiste como riesgo, porque todo te indicaba así, pero terminaste comprobando que era, en realidad te protegió. Con la dieta puede ser, imagínate que están por la dieta entregando antibióticos. No se debería hacer, pero imagínate que lo hacen así. Y justamente ves que los que consumieron en la dieta con el antibiótico tuvieron menos enfermedades comparado a los que, por ejemplo, y tú puedes asumir que ahí es más fácil entender porque es protectivo. Pero en el fondo, cada vez que en el grupo que tú supones que tiene que tener más enfermedad tiene menos, es porque pasó lo contrario. Porque en realidad el factor era protectivo. ¿Cachai? Y aquí hay un ejemplo que lo vamos a ver más en la otra clase, pero en el fondo esto es un ejemplo real de comparando el enalapril y este nuevo fármaco que era justamente para tratar o al menos apalear la insuficiencia cardíaca funcional. 2, 4 y aprovechan de repasar eso, clínica. Y nuevamente establecemos dos grupos. Un grupo que va a estar expuesto, es decir, va a consumir esta nueva droga, que nosotros creemos que va a ser mejor que el enalapril, versus el grupo que va a estar expuesto solamente a la droga convencional, enalapril. Entonces, la idea, como les mostré en los ensayos clínicos, es que nosotros sepamos que tenemos que constituir dos grupos, pero quienes ingresan no. La idea es que sea lo más aleatorio posible. Entonces, ¿quiénes van a constituir cada grupo? ¿Quién consume qué cosa? Aleatorio, random. Se conforman ahí y se fijan que los números no son iguales. Ahí podemos discutirlo más en caso de controles, pero son similares, no similares. Y se hace un seguimiento por 27 meses y vemos cuántos de ellos finalmente o murieron o quedaron como hospitalizados en útil. Y hay porcentaje. Entonces, ahí claramente hay un menor porcentaje de incidencia de muerte por internación en el grupo que consumió este nuevo fármaco respecto a la forma estándar, pero no sabemos si es significativo o no. O sea, necesitamos la parte estadística porque esta diferencia puede ser por azar. Puede que lo haga de nuevo en 27 meses más y me salga al contrario. Entonces, lo que hace la diferencia es el p-value, la significancia estadística, ¿cierto? Entonces aquí les voy a regalar con todo mi cariño algo que no les pasa nunca a ustedes y probablemente no les van a pasar nunca en la facultad. Me cobran la palabra después. Que es cómo se interpreta esta cuestión. Que son tablitas de intervalo de confianza y significancia. ¿Y por qué? Porque en una parte yo les dije que el 1 era nuestro número mágico. Y esto es lo último que les voy a decir. Pero cuando nosotros hacemos estimaciones, ¿se acuerdan que yo les he dicho que nosotros estamos dispuestos a asumir generalmente que nos vamos a equivocar un 5% de las veces, ¿cierto? Y por eso vamos a dar nuestras estimaciones en 95% de confianza. ¿Sí? Eso explicaba por qué en 95 y en 98, 97, 96. Entonces, todas las estimaciones en la ciencia, ahora, hoy por hoy, consideran ese número como el gold estándar, 95. Que todas tus estimaciones tienen que tener la confianza de acertarle el 95% de las veces. ¿Te fijas? Y estoy dispuesto a equivocarme 5%. Y cuando esa equivocación es menor al 5%, menos como 0,005, ahí hablamos del p-value. Y ahí tenemos la significancia estadística. Y vemos que efectivamente esa asociación que estamos viendo entre factor y condición realmente ocurre por lo que estamos viendo y no ocurre por azar. ¿Se entiende esa parte, no? ¿Sí o no? Porque lo que estamos buscando es que si hacemos un experimento, cualquiera este sea, queremos que si lo hacemos 100 veces, el resultado esté contenido en un intervalo que nosotros conocemos y al contrario, queremos que solamente nos equivoquemos 5% de las veces. Entonces, no podemos tener 100% certeza. Tenemos que generar lo más que podamos. Entonces, si digamos ese 95, y si lo llamamos números como enteros, imagínense si hacemos la cuestión 100 veces, le damos de consumir 100 veces estos tipos, lo seguimos 27 veces, lo mismo, pero lo hacemos 100 veces. La idea es que las 100 veces sea lo más consistente posible, que sea lo más preciso posible. Entonces, esa certeza o estrechez de incertidumbre la establecemos con el intervalo de confianza. ¿Ok? Y ahí nos da el p-value. Entonces, cuando da el p-value significativo, quiere decir que lo que estamos viendo no es producto del azar,
Si no tenemos significancia estadística, esa variación puede ser producto del azar, puede ser porque hicimos malos grupos, puede ser porque entregamos la misma dosis, algo puede estar explicando, y si lo hacemos de nuevo, capaz que quede al revés. ¿Te fijan? Entonces la significancia estadística nos dice, lo que estáis viendo y lo que controlaste, efectivamente está incidiendo significativamente en lo que estás viendo. ¿Te fijan? Por eso cuando hablamos de causalidad, les dije que para que un factor sea causal tiene que tener asociación estadística. Tiene que necesariamente asociarse, porque puede no ser causal, pero si es causal tiene que tener asociación estadística, porque si no, no podemos distinguirlo del azar. Entonces, fíjense acá. ¿Por qué toda esta introducción? Porque el número mágico, el 1, hay que entenderlo en el intervalo de confianza. Y ustedes van a ver todos los papers que te van a dar estimaciones y tienen que decir, mira, esto va entre este número y este número por el 95% de las veces. Es decir, que si hago esta cuestión 100 veces, el 95% de las veces el valor real va a estar contenido entre este número y este número. ¿Se fijan? Pero ¿qué pasa con lo que estamos hablando? ¿Qué pasa si ese número es 1? Ya hemos dicho que si es 1, significa que no hay diferencia en lo que pasa arriba y lo que pasa abajo, o sea, no hay asociación. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo y nos da que el factor es de riesgo, nos da 1,3, pero resulta que el intervalo de confianza está entre 0,1 y 1,4. Quiere decir que en algún momento, si lo hago esas 100 veces, el resultado me puede ser 1. ¿Entienden eso? Porque está contenido. El resultado puede ser uno. Sí. Porque, insisto, yo tengo finalmente un número que tiene que ser comparado con el 1 en cuanto a ver si lo que pasó en el grupo que estuvo expuesto fue mayor que aquel grupo que no se expuso, ¿cierto? Entonces, si hay mayor enfermedad que lo que esperamos, si hay factores de riesgo en el grupo que estuvo expuesto al factor, vamos a tener un número que va a ser igual o mayor a 1. Si es una asociación real, tiene que ser mayor a 1, porque si es 1, quiere decir que lo que pasa arriba es lo mismo que pasa abajo y el factor no tiene nada que ver acá. ¿Se fijan? Entonces, si yo te hago el estudio y te digo que me da 3, efectivamente quiere decir que el grupo lo expuesto al factor tiene 3 veces más riesgo que el grupo que no estuvo expuesto, ¿cierto? Eso es lo que estamos hablando, se interpretó así. Y yo te digo, pero mi intervalo de confianza son estos. Y te muestro que ese 1,3 está comprendido en 0,2 y 1,5. Quiere decir que si lo hago 100 veces más, puede ser que en algún momento, en vez de 1,3 me dé como 1,2 o me puede dar 1,9, pero también me puede dar 1. Y si me da 1, no hay asociación. ¿Se fijan? Entonces, si es importante calcular, o sea, estimar el 1 y ver cuánto se interpreta, pero es más importante aún establecer si el intervalo de confianza pasa o no pasa por el 1. Porque si no, si pasa por el 1, no hay diferencia con el azar. Y por eso se fijan, y acá sí se lo puedo poner acá. Que acá no sé si lo ven, pero si se fijan acá, el récord relativo es 0,8. ¿Sí? Quiere decir que en este caso la droga nueva básicamente hicieron la diferencia porque en el fondo tienen que haberle dado 0,2, hicieron la resta de 1 menos 0,2, dio 0,8, entonces lo que protegió finalmente es el 80%. Entonces el grupo que consumió la droga de nueva se protegió 80 veces más comparado de insuficiencia cardíaca comparado con los que no se expusieron, por ejemplo. Y veo mi intervalo y en ningún momento es 1, en ningún momento pasa por el 1. Veamos uno donde pasa por el 1, fíjense acá, el 1 es el 4. No se preocupen por esto. Solamente hicimos el cálculo, ¿cierto? Hicimos la división y nos dio 1,64. Pero el intervalo va de 0,63 a 2,65. Quiere decir que en algún momento esta cuestión puede ser 1, porque comprende el 1. Y lo que está buscando es que no exista el 1, o sea, que sea mayor a 1 o menor a 1, pero tiene que ser eso, porque si lo contrario no hay asociación. Y cuando es así, van a ver que acá la significancia también no es estadística. Solamente la significancia estadística van a estar asociados a aquellos cálculos que no pasan por el 1. Por ejemplo, esta estadística, valor 0,8 no pasa por el 1, 0,7, 0,8 no pasa por el 1,
estadísticamente significativo. 0,879 no pasa por el 1. 164 pasa por el 1, no es estadístico. 097, 07, 131 pasó. ¿Se fijan? No es estadísticamente significativo. Es el número mágico. El 1, pero la idea es que para que haya asociación no tiene que pasar por el 1 en el intervalo de confianza. Así que esa es la manera más sencilla que yo les puedo explicar cómo interpretar la tabla. Y acá les dejo también como un torpedo, que es lo mismo. Si yo lo hago 100 veces, existe un 95% de probabilidad que el riesgo relativo tenga un valor tan bajo como 0,7 o sea tan alto como 0,87. Eso es lo que estoy diciendo científicamente. Si hago el estudio 100 veces, bajo las condiciones señaladas, 95 de esas veces el riesgo relativo estaría contenido entre 0,73 y 0,87. ¿Ven? Todas estas cosas es lo que uno interpreta al ver el intervalo de confianza. Y se los dejo con torpedo porque eso no se los va a decir nadie, probablemente. Así lo tienen para ver cómo se interpreta. Y la significancia, en este caso, es 0,001, o sea, son casi 1 por 1000. Y eso quiere decir, lo que vengo conversando con ustedes, que la probabilidad de que estos resultados sean por azar, o sea, que realmente esto haya ocurrido por azar, es 1 por cada 1000, que es lo mismo que 0,001. ¿Se fijan? Entonces, como que estoy científicamente estrechando la incertidumbre. Recuérdense, uno no busca la certeza, busca estrechar la incertidumbre. Y estoy diciendo, mira, estoy haciendo tan bien esta cuestión, o esto funciona de tal manera que si puede no ser así 1 de cada 1000 veces. Porque así me dio la significancia. O 1 cada vez. ¿Hasta ahí dudas? Pasé 7 minutos, pero entendí que ese... Ya, entonces, perfecto. Entonces, la próxima semana no Sí. ejercicio. Sí. Y les voy a poner la tablita, ¿sí? Para que se ubiquen en el fondo. O si no, pero en el fondo no va a ser pregunta teórica, van a ser como enunciadas como no sé, en una droga, un tratamiento X, se quiere probar eso y un grupo que se puso la droga y tantos enfermaron y tantos no, ustedes tienen que saber ya el grupo expuesto, no expuesto, bueno, como identificar cuánto les da, dividir. ¿Sí? O sea, lo que hay que saber es... Todo para entender. Sí, pero ¿cuál es el grupo con el que estoy trabajando? Sí, porque no siempre te van a dar la tabla hecha. Así que la gracia es que ustedes esa información se va, este grupo es correcto, y esta misma casa también la hagan ustedes y así se pueden ordenar, pero... ¿Dudas más? No, entonces cuando es 1, significa que hay azar en el proceso. O sea, que ahí era... No. Si es 1, lo único que quiere decir es que lo que estás viendo No tiene relación. no tiene asociación en cuanto a tu factor. O sea, en el fondo tú dices, chao. La idea de que el factor puede ser negativo resulta